¿Cómo están mis queridos hermanos? Dios me los bendiga a todos. Bienvenidos a nuestro segundo día de oración, segunda noche de oración. 10 días que esperamos de manera continua estarnos conectando para discernir en la palabra de Dios y eso sí, para orar mucho, para orar mucho. Creo que todos necesitamos en este momento oración, orar a nuestro Dios. Nada nos lo impide. Lo mejor es que esa línea directa con Dios está abierta, no está en suspenso, no está cerrada, está abierta para ti y para mí. Dice la Escritura, mis hermanos, que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Quiero hablarte justamente, empezarte a hablar de la oración. La oración, ¿por qué es importante? ¿Por qué estamos reunidos esta noche? Aunque cada uno en su casa, con su familia. Bueno, yo diría que la oración, estamos reunidos porque la oración es importantísima. Y te voy a dar varias razones por las cuales creo que la oración es sumamente importante. La primera de ellas es porque la oración aumenta la esperanza. La esperanza, ¿qué es lo que es? Es esperar que en el futuro viene algo bueno para mí. Y yo tengo la esperanza en Jesús, porque todo lo bueno proviene de Él. Así que yo creo en Dios y creo que a través de la oración, grandes y buenas cosas vienen rumbo a tu vida y rumbo a la mía. Yo creo en la oración porque la oración disminuye la ansiedad. Y vaya que el mundo ha estado ansioso en estos últimos meses. Sabemos por qué. Y esa ansiedad va a crecer mucho más a medida que los tiempos avancen. Hoy en día los profesionales de la salud más visitados por pacientes son los psicólogos, los psiquiatras, porque el mundo está ansioso. Yo creo en la oración, mis hermanos, porque la oración nos da fuerzas para proseguir. Fue una oración la que levantó a Jesús en el huerto del Getsemaní cuando estaba muriendo en aquel lugar justo horas antes de llegar a la cruz del Calvario. Fue la oración la que lo levantó y es la oración la que nos da a nosotros la fuerza, la energía para seguir adelante en medio de toda esta situación mundial. Yo creo en la oración porque la oración nos da la sensación de recogimiento, de saber que estamos bajo las alas del Altísimo, recogidos bajo el poder de Dios. Yo creo en la oración porque la oración nos conecta con Dios, nos conecta con Dios. Vale la pena arrodillarse, vale la pena apartarse, vale la pena estar en comunión con Dios. La oración es ese vehículo que nos lleva a conectarnos con Dios en cualquier momento del día o de la noche. Yo creo en la oración, mis hermanos, porque la oración nos ayuda a terminar con la soledad. Hoy en día, en el siglo de las luces, cuando la tecnología nos quita el sueño literalmente, cuando las redes sociales o en las redes sociales tenemos amigos, muchos amigos, miles de amigos. Sin embargo, y paradójicamente, el mundo y la humanidad se sienten como nunca solos, solos. Pues la oración termina con eso. La oración acaba con la soledad porque te da esa certeza de que Dios está a tu lado cuando estás orando. Yo creo en la oración, ¿saben por qué, hermanos? Porque la oración libera al cristiano de la angustia. Libera al cristiano cuando hay situaciones que atemorizan, que angustian. Es la oración la que trae aliento al alma. Es la oración la que te indica que aunque el problema es grande, más grande es tu Dios, más grande que tu problema, o más grande que tus problemas en plural, más grande que tus problemas es Dios, más grande que mis problemas es Dios, mi Señor. ¿Y cómo yo entiendo eso? Pues la mejor manera de entenderlo es orando. Mis hermanos, nuestra vida debe ser una oración, de principio a fin, desde que nos levantamos en la mañana hasta que nos acostamos en la noche. Y si te despiertas en la madrugada, conéctate con Dios. Nuestra vida debe ser una oración. Yo creo en la oración, mis hermanos, porque la oración produce quebrantamiento. La oración me hace entender que mis pecados deben ser perdonados. Es a través de la oración, a través de ella yo le confieso a mi Dios mis pecados y Él
me da la salud y me da entonces el perdón. Y por si fuera poco, mis hermanos, es a través de la oración que vencemos a Satanás. No hay otra forma de hacerlo. Vivimos en una época ciertamente de mucha maldad. Satanás junto con sus ángeles malos está determinado, ¿saben? Él está decidido a mantener cautivas a las personas que no tienen el conocimiento de Dios o que están distanciadas de Él. Si no nos apoyamos en el poder de la oración, no seremos capaces de vencer el poder de Satanás. Miren, hermanos, el diablo nunca se preocupó mucho por los programas y eventos de la iglesia. Eso no le hace daño a él. Los eventos de la iglesia no le hacen daño a Satanás. Pero nuestro enemigo, Satanás, tiene un miedo mortal por la oración genuina de un cristiano humilde. Cuando un cristiano humilde se aparta a orar, el diablo cual cobarde se va, huye. No de los programas que hacemos en la iglesia. Hay cristianos que basan su fe en los programas, los eventos. Los programas en la iglesia son buenos, necesarios, pero no salvan. Quien te salva y quien te conecta es Cristo, y quien te conecta a ese Cristo es la oración. Por medio del sacrificio de Jesús, Dios nos libera, nos salva y rescata a toda la humanidad del pecado y de la muerte. La Biblia dice que la sangre de Jesús derramada por nosotros es como el precio de un rescate. Hermanos, yo recuerdo en el año 2018, el mundo quedó en suspenso, en observación, al seguir por los noticieros de televisión, internet y redes sociales, lo recuerdo bien, aquella operación efectuada para rescatar a 12 jóvenes y un adulto que quedaron prisioneros en el interior de una caverna en Tailandia. Eso fue en julio del 2018, después de una fuerte tempestad. Ellos entraron a la gruta, entraron a aquella cueva, la marea subió y aquella caverna se llenó de agua, se inundó, haciendo imposible el retorno de estas personas, de estos jóvenes con su instructor. Sabemos que tuvo un final feliz este rescate. A lo largo de la historia de la humanidad han ocurrido varias misiones de rescate en varios lugares del mundo que sí fueron titulares debido al peligro que representaban para los equipos de rescate y también, por supuesto, para las víctimas. ¿Recuerdan aquella que hubo en Chile de los mineros, de aquellos mineros que fueron sacados a través de una cápsula, a través de una membrana que se abrió en la tierra hasta llegar a la cueva donde estaban? Fue sorprendente. Sí, han ocurrido muchos rescates, pero saben, ninguno como el que hizo Jesús. ¿Por qué? Hay tres aspectos que quiero mencionarles sobre el rescate. Recuerden que esta semana vamos a estar hablando del rescate, de esa palabra, rescate. Y hay tres aspectos que quiero mostrarles en esta hora, que tienen que ver con el rescate. El rescate involucra al menos tres aspectos, y uno de ellos es un pago, ni más ni menos. Para rescatar se necesita pagar. Para rescatar se necesita pagar. En segundo lugar, produce liberación este pago, lo que la Biblia también llama redención. Fuimos comprados por Dios. Y en tercer lugar, el precio. El precio. ¿Qué precio se pagó por nosotros? ¿Un precio bajo o un precio alto? ¿Qué ocurre cuando tú vas a comprar algo de calidad? ¿Qué precio pagas? ¿Un precio bajo o un precio alto? Generalmente, las cosas de calidad, los artículos de calidad, se pagan a un precio alto. En otras palabras, se paga por lo que vale aquello que quieres obtener. Cuando uno compra algo barato, generalmente lo barato, dicen, sale caro, porque generalmente su calidad es baja. Pero ¿cuál fue el precio que se pagó por nosotros? Así que este rescate se pagó con un precio equivalente o igual al valor de lo que se quería rescatar. Por eso, cuando vemos lo que significó ese precio, entendemos que valemos mucho para nuestro Dios. Pero hablemos en primer lugar del pago.
La Biblia dice que los cristianos fueron comprados con un precio. Primero los Corintios, el apóstol Pablo habló allí en el capítulo 6, verso 20 y luego en el 7, 23 acerca de este precio. Y el precio fue nada más y nada menos que la sangre de Jesús, que compró personas para Dios, de todo linaje, lengua, pueblo y nación, como dice la Escritura. Y finalmente la liberación. El precio de rescate de Jesús hace posible la liberación total del pecado. Cuando hablamos de la equivalencia, cuando hablamos del precio que se pagó, ¿cuál fue el precio? Bueno, pudiéramos decir en esta hora que el sacrificio de Jesús corresponde a lo que Adán perdió, ¿saben? ¿Qué perdió Adán? Una vida perfecta. La Biblia dice, porque así como la desobediencia o por la desobediencia de un hombre, en este caso Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, en este caso Jesús, los muchos serán constituidos justos. Hermanos, este texto explica cómo la muerte de un solo hombre pagó el rescate de muchos pecadores. Así el sacrificio de Jesús es un rescate correspondiente. Todos los que aceptan el sacrificio de Jesús pueden recibir los beneficios de ese rescate. Es cierto que el precio se pagó, pero solamente aquellos que permitan ser rescatados lo serán. No podemos entonces perder la esperanza, mis hermanos. Debemos continuar creyendo en Dios aunque el mundo se desplome sobre nuestras cabezas. Hay que avanzar, hay que avanzar. Y aquí hay algo que necesitamos entender en esta hora. Muchos quedan en el valle de la indecisión y la desesperación solo porque no comprenden el sentido de esta palabra. Nosotros necesitamos entender que vivimos en estado de cautiverio, presos, esclavos del pecado, y que la única forma de salir de nuestra esclavitud tiene nombre y apellido. Es Cristo nuestro Señor, Jesús de Nazaret, el buen Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Solamente a través de Él podemos ser rescatados. Solamente a través de su sangre preciosa. Solamente a través de su infinita gracia. Por eso vale la pena que te preguntes en esta hora sagrada. ¿Te has estado apartando de Dios? ¿Crees que tu familia ha estado separándose de la fuente de vida que es Jesús? Y si eso es así, si tú no has estado teniendo tus cultos familiares, si tú no has estado teniendo esa coinonía con Dios, la pregunta es, ¿qué fue lo que te apartó de Dios? ¿Qué es lo que te ha ido apartando de la iglesia de Dios? ¿Lo recuerdas? ¿Acaso fue una discusión con un hermano de la iglesia? ¿O con el pastor? ¿Acaso tuviste una discusión conmigo o un desacuerdo conmigo y te quieres ir de la iglesia por eso? ¿O fue un mal testimonio de alguien de la iglesia, de un líder, del pastor? Ahora dime, ¿crees que vale la pena apartarse de Jesús por esto que te acabo de mencionar? ¿Crees que vale la pena estar distante de Jesús si Él es la fuente de vida eterna? Él es la única forma en la que nosotros podemos ir al Padre. Por supuesto que no. Por supuesto que no vale la pena apartarse de Dios, porque Dios es el que nos da la vida, porque de Él depende todo. Quiero terminar diciéndote, tú eres, no el pastor, no el anciano. Óyeme bien esto que te estoy diciendo ahora. Tú y solo tú eres el responsable ante Dios por tu propia vida, por tu propia vida. No me culpes a mí. No soy yo el responsable de tu vida y de tu salvación. Quiero decirte estas tres cosas. Solo Dios puede limpiar tu corazón. Solo Dios puede rescatarte.
Y solo Dios puede hacer por ti lo que tú no eres capaz de hacer por ti mismo. En este sentido, el amor de Dios es infinitamente mayor que cualquier fracaso humano. Dios nos ama, así como somos, así como eres. El amor es de Dios. La iniciativa del rescate parte de Él. Pero aceptar ese rescate es únicamente una decisión tuya. Nada más, nadie más participa en ella. Es tu decisión. Es tu decisión. Y mi oración es que tu decisión sea por Cristo Jesús. Oraré por eso. Que Dios te bendiga a ti y a toda tu familia. Recuerda que mañana nos veremos para nuestro tercer tema. Muchas bendiciones.